Hola, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Bueno, gracias. ¿Tuvieron al final comunicaciones digitales? No, profe, empezamos la clase, pero se le cortó el internet al profe y no volvió más. Ah, bueno, qué lástima, si no podemos adelantar, porque yo vi un mensaje que me había mandado medio sobre la hora y le pregunté y no me respondió, así que eh, ahí a los, creo que 5 o 10 minutos inicié la sesión por las dudas, pero tarde me percaté del mensaje, justo me había dejado el teléfono en otro lado, así que, pero bueno. Y no hay problema, nosotros tampoco sabíamos si iba a volver o no. Nos quedamos esperando por las dudas, pero Ah, bueno, perfecto. Eh, bueno, larguemos entonces y ya más o menos estamos. Eh, les comparto pantalla, pero antes de compartir pantalla les muestro, ¿se acuerdan que les dije que les iba a traer unos filtros prototipos que había hecho? ¿Se acuerdan que les comentaba que tenía este chichecito para divertirme, para mostrarle a ustedes? Acá una plaquita prototipo nomás que lo que he hecho he implementado los filtros, está hecho un pasabajo, un pasaltos y acá hay un pasabanda y les muestro, después había tratado de hacer que el eliminabanda, que es un poco más elaborado, lo había tratado justamente de implementar sin éxito, y ya les voy a comentar, no sé si alcanzan a ver acá los inductores y los elementos que estaban y ya vamos a hablar después, al último de este circuito, para que tengan en cuenta algunos detalles. A ver, ahí está. Apareció en un último momento. Bueno, entonces como les decía, hagamos un repaso violento, por lo menos del paso abajo que habíamos visto en la clase anterior, del K constante. Bueno, voy a cortar el video para que, por las dudas, que sea más fluida la charla. No consumimos tanto ancho de banda por las dudas que se ponga pesada la red. Les comparto acá un segundo nuevamente. Pantalla 2. Creo que se ve bien ahí, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que vimos que teníamos acá el prototipo en T y en pi? Si ustedes verifican acá los cálculos, van a ver que tenemos acá, como tenemos una Z0 de 200 ohms y estamos fijando una frecuencia de corte 2 pi por 31.831 Hz o 31.8 kHz pi por ojo. Si se acuerdan, yo les comenté que este valor de frecuencia de corte en realidad, digamos, es un poco arbitrario para que me den un poquito redondo los valores de los componentes. Esa era la idea de por qué ese valor de frecuencia de corte. Y si vemos yo he hecho acá la simulación, a ver esto.
marcar la fase. Sería esto. L2. Puedo activar el cursor y fijarme dónde está la frecuencia de corte respecto a la ganancia de la banda media de paso. Si ven ahí la medición, práctica tenemos 3 dB de diferencia respecto a la ganancia en la banda de paso en 31.99 kilos. Bueno, yo ahora puedo agarrar y utilizar el Analog Discovery. El Analog Discovery, fíjense acá, tiene esta herramienta que se llama Network Analysis, que me permite directamente generar un barrido en frecuencia. Yo creo que estaba de 100 a 5 megas, por ejemplo. Fíjense si hago una corrida, por ejemplo. Hay algo que no le gusta acá, porque conecte mal. Ah, es que tengo la frecuencia muy arriba, me parece. Claro. Vamos a tener que bajar esto, por ejemplo. Nosotros teníamos la frecuencia de 30 y pico de kilohertz. Vamos a tener que ir, suponga, de 10 kilos. Vamos a poner a 1 mega. ¿A qué se debe, profe, Ahí, ese ripple? ¿esto que aparece acá? Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Acá estamos trabajando, primero, el Analog Discovery 2 tiene un generador de ondas arbitrarias que permite barrer aproximadamente hasta 10 megas, pero ahí está medio en el límite, ¿no es cierto? Otro, no nos olvidamos que estamos trabajando con componentes discretos, está en la protoboard, y yo lo tengo conectado acá directamente con unos cablecitos, digamos, que entre todos son cortos, están cerca. ¿Qué pasa? Ya cuando me empiezo a ir allá por arriba de los 100 kHz, ya acá la resolución no es tan buena y entra un poco en juego el ruido que haya dando vuelta. ¿Ah? Ya que puede agarrar. ¿La frecuencia de corte sí. cuál era, profe? La de corte la verificamos, debería ser 31.8 kHz, más o menos. ¿Lo ven ahí? Ahí está acá. Sí, sí, ahí arriba. 31.8. Entonces yo podría medir acá, lo que puedo hacer, voy a sacar la fase. Así, perdón, no. Voy a sacar la fase y vamos a agregar acá. Tengo acá cursores. Entonces podría venir. Y acá estoy poniendo. Entonces lo puedo hacer acá directamente.
encontrar. Fíjense que tendría que ir de -6, -3, prácticamente -9. Ahí prácticamente, a ver, yo pongo un poquito más. No sé si alcanzan a ver, pero la frecuencia de corte respecto al de la banda media, fíjense que tengo una diferencia de 3 dB en cuanto, en 34.07 kHz. Acá me estaría 34.07 kHz y yo debería tener 31.8. Si yo corro acá solamente con los componentes reales, me voy acá, componentes reales, corro la simulación, vamos a ponerlo, qué sé yo, diferencia. Voy a activar los cursores. ¿La frecuencia de corte, profe, era cuando empezaba a caer la ganancia o a la altura de más o menos? O sea, ¿cómo gráficamente, digamos? La frecuencia de corte se define para este tipo de filtro a partir de la ganancia media en la banda de paso, o sea, la que tengo acá, cuando tengo una diferencia de 3 dB por debajo. ¿Está? En este otro, acá fíjense, yo tengo en la banda media, por ejemplo, tengo menos 6 dB. Si caigo 3 dB por debajo, voy a -9. O sea que acá está prácticamente en 31.99, que este sería, digamos, el real. Ahora me voy al ideal. Acá, yo activo el cursor. Me puedo, por ejemplo, de nuevo acá a 3 kHz con 1. Y con el otro, hasta que tenga los 3 dB de diferencia, más o menos, a ver, 3.01. Fíjense que tengo 33.6. ¿Me siguen hasta ahí o no? En el real, o en el ideal, tenía en 31.99. ¿Está? Pero el real, con los componentes que yo medí con el LSR, fíjense que estos tenían que ser 1 milihenry, las inductores, ¿se acuerdan? Y esto me tenía que dar 50 nano. Un milihenry, 50 nano. Pero los valores reales que yo mido, fíjense, son 918 microhenry una, 910 la otra, y para hacer el capacitor de 50 nano lo formo con uno de 4K7 y 47K. Entonces, los valores reales de esto, fíjense que me da 47, casi 48 y pico de nano. Entonces, hagamos lo que tenemos gente que llega al baile tarde. ¿Está? Por eso, acá en la simulación, fíjense que me está dando la frecuencia de corte en 33.63 kHz. Pero yo la comparo con la que tengo acá en el Analog Discovery, fíjense que tengo en 34.07, comparado con los 33.63, que hago con la simulación. O sea, ven cómo se va correspondiendo la cosa. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, a ver, vamos a poner perdón, vamos a ir por acá. Vamos a poner el pasalto. Así vamos
de menos a más. Vamos a poner. Yo acá he hecho lo mismo, fíjense, tengo acá el pasaltos. Pueden ver. A ver, verifiquen ustedes, yo les había puesto ahí más o menos los valores, pero verifiquen para cuánto estaría sintonizado este filtro. ¿Qué frecuencia de corte tendría el pasa alto? A ver. Vamos a ver en la tablita ahí con. Hagan un par de números con la máquina. Profe, ese valor de C1 es 2 C1, ¿no? Claro. Eso debe ser 12-1. A mí me da 106,38 kHz. 106,38 kilohertz. ¿Alguien más? ¿Kilos G o RPS? Guarda. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuántos kilohertz serían entonces? ¿Y? 16,9 kHz me da. Hay algo por ahí que no. Están metiendo mal el dedo, me parece. El inductor del capacitor, si no era 1/2 por la raíz de L1C2. O si no, puede ser 1/12(1) por R0. Acuérdense que esto es 12(1), ¿no? Tienen acá, ¿no?
¿Alguien más que calcule? No sé si es por el 12. Deben ser 33.863 kilohertz. ¿Nadie más lo pudo calcular? Sí, ahí me dio 33 puntos. Ahí está. Bien. Bueno. Piensa acá, estos son los componentes, digamos, ideales. Y acá están calculados los componentes con la relación que corresponde. Si yo esto, vamos a cerrar esta simulación por ahora. Tac. 33.863. O sea que si corremos la simulación ahora, veamos, se verifica la frecuencia de corte. Vamos a sacar la fase primero. Entonces miramos, por ejemplo acá 100 kilos, va a tener una diferencia de 3. Fíjense que prácticamente 33.8, calculado de acá, eso podría venir nuevo acá. ¿Qué pasa? Acá están los valores medidos con el LCR. Entonces yo corro acá la simulación. Vamos a comparar de nuevo los valores reales con los ideales. Entonces fíjense, con los componentes reales, la frecuencia de corte se me movió a dónde? A 34.16. Si lo ven acá. De la misma manera, les puedo mostrar que tengo. Disculpen. Haciendo con el barrio de frecuencia real, con la plaquita fototipo, yo ahora necesitaría, por ejemplo, de 1 kilo, no sé, por ejemplo, a 1 mega, para comparar. Puedo venir acá, vamos a poner que van de, poner 1 kilo a 1 mega, vamos a correr. Y de nuevo,
puedo ver acá en la banda de paso, cuando tenga la diferencia, prácticamente ahí tengo 3 dB, ¿en dónde? En 35.36. 35.36. Y acá estaba en 34.16 con lo que ya había medido, y el ideal tendría que ser 33.8 kHz. Entonces ven como siempre, más allá de las simulaciones, los valores reales de componentes que puedo meter en las simulaciones, las mediciones reales, siempre hay una dispersión. Por eso es que en general filtros necesitan algún tipo de ajuste, o sea, prever algún tipo de sintonía. No en todo, pero en muchos casos sí. Bueno. Vamos, ¿está ahí más o menos? ¿Dudas existenciales? Creo que bastante práctica la cosa, digamos, no hay mucha vuelta que darle. Entonces podemos hacer ahora para comparar. Cerramos esta simulación. Vamos, minimicemos esto. Este lo podríamos cerrar. Esto lo cerramos. También lo podemos cerrar. También. Y vamos a ir al pasabanda. Bien. Para el caso del pasabanda, ¿dónde están las frecuencias, digamos, la FC1 o omega C1 y omega C2? Las de corte inferior y superior para este filtro. ¿Mm? Tenemos la Z0, 200 ohm, la omega 0, 2 pi por 500 kHz, y el ancho de banda, 2 pi por 318 kHz. Un pasabanda estilo de banda ancha, digamos. Bueno. Espero cálculos de omega C1, omega C2.
Al omega 0 se lo estoy dando acá, que es 2pi por 500 kHz. Y el ancho de banda es 2pi por 318 kHz. ¿A dónde estarán aproximadamente omega C1 y omega C2? O sea, las omegas de corte inferior y superior respecto al omega 0. ¿Cómo estimo la frecuencia de corte inferior y superior en el pasabanda? Calculo que con la frecuencia de corte podemos calcular las omegas de corte, pero no sé cómo. Los que vimos el ejercicio era al revés, teníamos la frecuencia de corte en la clase con García Abad y calculábamos los componentes. Y bueno, ahora le cambiamos la bocha y se quemó todo. La Se prendió fuego todo. teoría. ¿Qué cumplía? Que omega 0 al cuadrado tiene que ser igual al producto de omega C1 por C1 omega por omega C2. C2, tal cual. Bueno, pero se supone también de que en el diseño de estos filtros, el omega 0 para el pasabanda y para el eliminar banda es el centro de banda, ¿o no? Ah, claro. Y si dividimos 318, que digamos que sería el ancho de banda, entre 2, tendríamos la frecuencia, digamos, hacia la derecha y hacia la izquierda con respecto a la omega 0. Gotcha. Parece que por ahí anda el asunto. Ah, Bien. Entonces, a ver, quiero que sale. Yo te lo simulo. Vamos a sacarlo más fácil. Está más bonito. Y más, vamos a acercar un poco para medir un poquito más. Yo activo acá los cursores. Fíjense que prácticamente son menos 6 dB. Está bien que acá en estos filtros pasivos, prototipos y los ya desnormalizados, en la banda de paso, de transmisión del filtro,
siempre sea menos 6 dB o no? ¿Por qué es menos 6 dB? Acá, si yo estuviera esto estuviera trabajando para la frecuencia omega 0, este cuadripolo T, llamémosle que es el filtro que pasa banda, ¿cómo se comporta respecto a esa frecuencia? Idealmente, ¿cómo sería? ¿Qué les parece? Como un atenuador. Pasa banda y estamos en la frecuencia omega 0. A 2 pi 500 kHz, hablamos en Hz, estamos en 500 kHz, la tensión, el generador de tensión tengo a la entrada, ¿no es cierto? Si esos fueran componentes ideales, ¿no es cierto? ¿Cómo se comportaría para esa frecuencia omega 0, esta red en T? Puede ser que lo veamos como un atenuador con una función de transferencia de 0,5. Y si fuera ideal, ustedes piensan que tendría que ser transparente, es como si no existiera, ¿no? La TESA para el omega 0, ¿no? Pura y exclusivamente hablando del punto de vista de módulo, ¿no? Es como si el circuito tuviera el generador de tensión, la impedancia interna del generador y la R0, ¿no? Medio que estamos leyendo poco y nada del teórico. Claro, en Acá. resonancia, profe, sería RG más R0. Y para el omega 0 tiene que ser transparente, así que es como si esto no existiera y estaría conectado directamente la R0 acá en RG. Y si las dos son iguales, ¿qué tensión tengo que medir a bordo de R0? ¿Cuánto? La mitad. Ajá, ¿y eso en dB cuánto es? El menos Claro, 6. da El menos los 6. menos 6. Menos 6 dB. Claro, por eso, Sería el 50%, ¿no? exactamente. Por eso, en estos tipos de filtros que son redes LC, a la frecuencia de trabajo, tendría que ser transparente. Entonces, en la ganancia media, en la banda de paso, es menos 6 dB, que es lo que tenemos acá. ¿Tá? Entonces, yo tendría que irme con los cursores a prácticamente, como en el medio, como están las referencias. Yo mire, cuando tenga acá 3 dB de diferencia, más o menos, a ver, 3.05 sería menos 9.0. Pero se me movió justo ahí. Ahí. Y el otro, vamos a hacer que vaya. Y prácticamente, digamos, la FC1 estaría donde? En 340 kHz y la FC2 en 659 kHz. Sí, 341, que 500 kHz de la F0 menos la mitad de la otra frecuencia. Y acá me da, fíjense, el ancho de banda. 318 kHz, que habíamos dicho que era la especificación. Acá, ancho de banda 2pi por 318 kHz. Claro.
Bueno, lo mismo. Yo creo que había puesto también, a ver, déjame ver. Yo tenía acá para pasabanda componentes reales. Yo corro de nuevo la simulación acá. Acá no, yo agarré un LCR de precisión, tipo laboratorio, y medí cada uno de los componentes que iba a poner. Así tenía la referencia y veía cuánto se me estaba corriendo. Entonces con esto, vamos acá, saquemos esto. Perdón. Pongamos esto con otro colorcito, quede más coqueto, que eso verde. Y de nuevo podría venirme acá con que mida un poco mejor. Un segundo, tiquito, acá. Entonces fíjense, me tengo que ir. Ajá. Pero que no le gusta ahora esto. Creo que tengo menos 6 y menos 9. Dame un segundo. Más o menos por ahí. Si se fijan, ahora voy a tener para el de componentes reales, fíjense que me da un poquito menos, 317 kHz el ancho banda, y la frecuencia, la inferior se me va a 338 kHz y la superior, la FC2, digamos, 655. Entonces cambia un poquito, digamos. Aquí 1 mega, 2 mega podría ser. O sea, vamos con. Y en el real, yo podría venir acá, 2 mega, y arranquemos, por ejemplo, 20 kilos. Que más bonito, vamos a ver lo que haga 100 kilos. Ahí está. Voy a buscar de nuevo acá. Más o menos por ahí. Ah, 3.01. Este me conviene ponerlo. Este me voy de nuevo acá más o menos. Menos 3 dB.
Entonces tengo, fíjense, la de corte 1 en 340 kHz prácticamente, y la de corte 2 en 672 kHz. Con eso tengo, digamos, 672 menos 340, son más o menos 332 kHz y chirola de ancho de banda. Disculpa. Bueno. Les había mostrado recién otro filtro que había tratado de hacer, que era el eliminabanda acá constante. Y les voy a mostrar lo que obtuve. Fíjense que arranca, digamos, en la frecuencia, viene por acá, empieza, digamos, a entrar en la banda de rechazo, pero después se me pianta para cualquier lado. Eso se debe, no sé si ustedes alcanzaron a ver los tipos de inductores, que eran no blindados de ferrita y a su vez están medio próximos entre sí. Por lo cual, esto sufre efectos de acople o de inductancia mutua entre los distintos inductores que tenemos ahí en el circuito. Fíjense, yo tengo que tener acá perdón. Estos inductores interaccionan entre sí, es más, inclusive yo por ejemplo tengo acá un elemento metálico, le pongo la mano encima, esta fue la forma que tuvimos recién. Yo lo corro de nuevo. ¿Ven?
¿ven? Ahí yo lo estoy haciendo un barrido continuo. Cada vez que hace el barrido, se me modifica. Yo ahora lo estoy agarrando, por ejemplo, con la mano, lo abrazo al circuito, obviamente le estoy modificando las impedancias, sobre todo de los inductores, acá son los que se han afectado directamente. En cambio, los otros circuitos que tenía elementos mucho más concentrados, porque los tipos de inductores que había utilizado eran tipo, esos inductores de ferrite tipo metal fin, como los resistores. Entonces, son bastante más, ¿cómo se dice? Más concentrados. En cambio, estos que son más voluminosos presentan mucho más efectos de acople. ¿Se acuerdan? Les voy a mostrar de nuevo por las dudas cómo era el circuito que, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, se ve, profe. Ahí se ve, un poquito más alejado por ahí la cámara para que vea mejor foco. Ahí. Ven, son unos lindos inductores con núcleos ferrita que ni siquiera están blindados. Muchas veces se trata de trabajar con inductores que sean, bueno, depende de la frecuencia, ¿no es cierto? Pero si están el núcleo es por dentro y por fuera, son más estables, menos interferentes, digamos, entre sí. Y después otra cosa también, se trata de trabajar a nivel, en función de la frecuencia también, que se tiene que hacer el filtro, geométricamente, en cómo disponerlos a estos inductores de tal manera que el efecto entre sí esté minimizado. Si ustedes piensan en el clásico tipo toroide, son preferentes porque tienden a concentrar más el flujo y dispersar menos. Pero los comunes, digamos, como los tipos estos de resistencia metal film, lo ideal sería que entre sí estén en forma ortogonal, de tal manera que la interferencia entre los campos magnéticos entre ellos sea mínima. Bueno, esas son cositas, digamos, que después también se implementan en función también de la disponibilidad de los componentes, volúmenes, pesos, etcétera, que pueda existir en el diseño del circuito. Y bueno, calculo que algunos tendrán idea o habrán visto que en realidad ya cuando se empieza a trabajar a frecuencias elevadas, de cientos de megas, y ya en el orden de los gigas, lo que se hace es el diseño de estos filtros, pero a nivel de circuitos impresos. O sea, ya se trabaja ahí directamente con materiales de circuitos impresos especiales, que en vez de ser la fibra común, son fibras especiales, o inclusive hay unos laminados que son en teflón, como que usan los componentes, los conectores para alta frecuencia de buena calidad. Entonces el laminado no solamente contempla también la propiedad de mantener la constante dieléctrica pareja, sino que también algunos de sus materiales vienen especificados con una orientación para garantizar, en función de la frecuencia, que se mantenga la constante dieléctrica. Entonces se hacen los filtros a nivel, digamos, mecánico, pero teniendo en cuenta esas propiedades mecánicas del circuito impreso, del PCB. Y obviamente también se trabaja con circuitos multicapa, inclusive en donde se puede jugar para embeber internamente inductores, y se puede jugar también para variar los valores de esos inductores, su comportamiento, y capacitores también, cuando son multicapas, en capas intermedias con planos de masa, si son completos o no. Bueno, hay varias técnicas y cosas.
Eso lo he visto y por curiosidad, digamos, nada más. No he hecho nada en alta frecuencia, pero conozco a alguna gente que trabaja con eso y he visto cómo hacen algunas cosas o algunos trabajos que han hecho. También tiene mucho, de alguna manera, medio artesanal y práctica para ajustar en función de mediciones, esos tipos de filtros. Obviamente también que con todo esto que se ha desarrollado, que hemos charlado de la simulación, hay justamente simuladores donde uno le carga vienen directamente de los circuitos, circuitos impresos con diferentes tipos de sustratos o de laminaciones, entonces también juegan con el espesor del cobre, con el tipo de material, y ustedes lo diseñan a nivel, digamos, mecánico y obtienen por medio de simulaciones aproximaciones muy precisas, como hacen con el PSPICE, solamente que son específicos para trabajar en alta frecuencia y usan todos esos sistemas de simulaciones de elementos finitos y cosas más sofisticadas o complicadas, digamos. ¿Qué más que les quería Profe, ¿ese comentar? circuito le puede servir como pasa abajo? Este último que les mostré. Claro. Bueno, lo que pasa es que está bien, como pasa abajo, podríamos pensar, digamos, que la parte pasabanda de la parte de baja frecuencia, aparentemente acá anda bastante bien. Pero el problema sería con lo que pasa acá, porque hasta inclusive a lo mejor, de acuerdo a cómo se esté comportando, No está otra compartiendo cosa más pantalla, ¿no? también, que no sé si les dije, fíjense que yo, por ejemplo, acá estoy excitando el circuito con un generador de tensión de 1 voltio. 1 voltio me establece cierta corriente. Fíjense, por ejemplo, si yo lo cambio ahora, en vez de ponerle 1 voltio, yo le voy a poner, acá había 100 milivoltios, mejor todavía. Le voy a poner 5 voltios de amplitud y le voy a hacer una barrida. ¿Qué cosa mejoró que es notable, que ven ahí? Y el rizado. Más que el rizado, digamos, el ruido que había en la señal. Claro. Por más que ahora yo la puedo correr de nuevo, fíjense, ¿no es cierto? Va a cambiar, ¿cierto? Pero el ruido es mucho menor. Eso se debe a que el filtro también tiene una cierta, digamos, dispersión en su comportamiento en función de la corriente que está circulando. Y eso se nota sobre todo en los inductores, porque acuérdense que en función de la corriente, los inductores con núcleo ferrita, sobre todo, los de aire prácticamente es muy poco, pero ya lo que tiene el núcleo ferromagnético varía la inductancia efectiva que tiene en función del valor de corriente que circula. Acá prácticamente pensando que sea un circuito lineal, si yo fue de 100 milivoltios a 5 voltios, 50 veces debería haber aumentado el valor de corriente. ¿Lo ven por ese lado lo que les digo? Entonces, en este caso, con componentes pasivos, cuando uno quiera a lo mejor implementar algo, es muy dependiente de la calidad de los componentes del comportamiento del filtro, así como también de la potencia de señal que está manejando, ¿no? No es lo mismo hablar de milivoltios que hablar de algunos voltios, lo cual implica corrientes en juegos diferentes, que pueden modificar el comportamiento del componente, lo cual va a hacer que el filtro también cambie
algunas características. ¿Qué otra cosa notarlo? Bueno, el miércoles termina todo lo de K constante, ¿no es cierto? Y ya llegaron a ver algo de la parte de M derivados. No, profe, todavía no. No, M derivados no. Ajá. Bueno, o sea que seguramente se lo van a ver la clase que viene. Que lo que, bueno, que lo que yo le había contado algo, que en realidad estos de K constante medio que prácticamente se usa medio poco y nada. Y si no se trata de utilizar los M derivados, porque digamos la cobertura que tiene el filtro es mucho más efectivo en un M derivado que en un K constante. Además que la amplitud a lo mejor acá no se ve mucho, pero en el pasabanda o en el eliminabanda también, de alguna manera, digamos, la banda de transición, que sería, paso acá, se desconectó el... en la banda de transición no es tan selectiva, digamos, más suave. En cambio, con los M derivados, la banda de transición, pensando, por ejemplo, acá, cuando es el M derivado, bueno, como todas las clases antes que me olvide, que me di cuenta, no les he mencionado, como me pide que García va todos los viernes que les recuerde, que no se dejen estar con los cuestionarios del aula virtual, porque después llega el último momento y se le queman las papas y van a desaprovechar una gran posibilidad que tiene que sumar un punto por ahí necesario que les puede permitir promocionar la materia, que no es poca cosa. ¿Qué más quiero decir? Salvo ese mensaje particular. No se olviden, siempre traten de ver los problemas de los filtros siempre de los dos lados típicos. Uno que es, me dan las especificaciones del filtro, lo tengo que diseñar. Pero después está al revés. Está el filtro diseñado y me piden que lo analice para ver cómo funciona, en dónde está sintonizado, qué características tiene. ¿Se entiende? Sí, creo que los próximos dos cuestionarios uno iban en el sentido de calcularlo y el otro al revés. Claro. Como les preguntaba recién en el pasabanda, de cómo calcular la frecuencia de corte inferior, superior y eso, y me quedaron ahí tecleando. Siempre hay que analizarlo de esos puntos de vista, digamos. Está el del diseño y el del análisis, son los grandes puntos de vista, los problemas que siempre se enfrentan, digamos. Y a uno por ahí le cambia un poquitito la cosa y ya se les llena el vaso de agua y se les complica. Por eso siempre hay que pensarlo un poco antes, digamos, y masticarlo un cacho ahí como para tratar de afianzarlo. Bueno, en este caso, y tendré que coincidir con la omega 0. Claro, pero ¿en dónde Yo la puedo estaría? inferir. ¿En dónde estaría? Bueno, supongamos, este es el, voy a desactivar esto. Este era el ideal, ¿no es cierto? Voy a sacar este curso. Vamos acá al real. Si yo quisiera encontrar el real, fíjense que me es de suma utilidad. Ahí van a ver esto. Si yo vengo acá al real, tiki, este era componentes reales, podré agarrar fase, tiki, lo pongo acá. Me voy para acá. Muestra. Ahí
esta es la fase, pero vamos a hacer una cosa. Voy a agarrar acá la fase. Copy, cancel. Voy a sacar esto. Vamos a poner esto así. Plots y axis. Y acá voy a trazar la fase. Un segundo. Pap, pap, pap. Bueno. Bueno, de naranja. Eso. Vamos a ponerlo así. Ok. Bueno. Fíjense que acá la fase me está yendo de 90 a ¿cuánto? Menos 625 grados sería. Bueno, acá ya he dado toda la vuelta. Pero fíjense que sucede. Bueno, acá lo estoy buscando en el real. Vamos a hacer una cosa. Lo vamos a poner primero en el ideal. Para que se den cuenta de lo que les quiero decir. Vengo para acá. Plots y axis. Ah, sería la fase 0, profe. Ahí vamos. Ahí vamos. Voy a cambiar Windows. Ya. Esto yo tenía acá los cursores. Acá. Fíjense. Tengo prácticamente 360 grados. O sea, como dijo ahí nuestro compañero, fácil. Esto está en escala logarítmica, por eso no está justo acá en el medio. ¿Se dieron cuenta de eso, no? Es más, podremos hacer así, si quieren, miren. Voy a ver. Quiero un X, quiero que sea lineal. Bueno. Fíjense. Vamos a acercar un poquito por acá. Y voy a ir por partes. Primero. Me engancho que no se menea este cursor. Y le voy a darle 500. Y acá. Bueno. Prácticamente la fase es 360 grados, así que estoy en cero porque me di una vuelta completa.
¿entiende? Entonces es una forma de poder utilizar la fase para verificar el omega 0. ¿Ah? ¿Se dieron cuenta? Entiendo, profe. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, me parece que por hoy tuvimos suficiente divertimiento. No sé si hay alguna duda, algo en particular. Si no, podemos dar por finiquitado. Por el momento no, profe. No, profe, ninguna. Disculpe, ¿cómo dijo? ¿No lo escuché bien? Por el momento no. No hay Que no duda. había dudas, profe. Bueno, estamos por finiquitado. Buenas noches, buen fin de, que descansen. Hasta luego. Sí, igualmente. Buen fin de. Buenas noches, profe. Gracias. Buen fin de. Bueno.